Área de problemas de química en el capítulo 1 de gases, ¿sí? Bueno, para hacer estos problemas vamos a recurrir al Jamboard. Entonces voy a presentar pantalla. Por si acaso no voy a grabar la clase porque el Jamboard que voy a utilizar se va a quedar grabado y ese lo voy a subir a la plataforma Moodle para que ustedes lo puedan ver. Sí, pero no voy a grabar la clase porque es un archivo muy grande, ¿sí? Siempre son grandes los archivos de filmación. Ya, entonces hoy presentaremos una pestaña. Ya. Ya. Están viendo, ¿no es cierto? El Jamboard y están viendo que efectivamente pasa de una a otra. ¿Sí? Sí, que Ok. Entonces, a ver un momentito, por favor. Siguen queriendo entrar, un momentito vamos a hacer. Ya. Entonces volvamos al Jamboard. Entonces el primer problema, fíjense, vamos a hacer problemas de gases ideales y después vamos a hacer un problema de gases reales, ¿sí? Entonces, a ver, inicialmente dice, demuestre que un mol de cualquier gas a presión atmosférica estándar y temperatura estándar ocupa un volumen de 22.4 litros. Ustedes saben que en condiciones normales, ¿sí? El volumen de un mol de gas es 22.4. Demuestre, dice, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a demostrar eso? Pues vamos a decir que tenemos un mol de gas a la presión atmosférica estándar, presión igual 1 atmósfera, ¿no es cierto? Y a la temperatura estándar, ¿sí? ¿Cuánto es la temperatura estándar? 0 grados centígrados, ¿no es cierto? O sea, 273 grados Kelvin, ¿sí? Entonces, si aplicamos la ecuación de estado, P por V igual a nRT, podemos calcular el volumen en las condiciones estándar, es decir, nRT sobre presión, el volumen es igual a 1 mol por R. Si la presión está en atmósferas, entonces será 0,082 atmósferas por litro sobre Kelvin mol, por la temperatura 273 Kelvin y sobre la presión 1 atmósfera. Entonces, fíjense que atmósferas con atmósferas se van, moles con moles se van, Kelvin con Kelvin se va y nos queda el volumen en litros, ¿no es cierto? El volumen que haciendo operaciones, a ver, ¿cuánto sale? A ver, por favor, todos tienen que tener su calculadora cuando hagamos problemas con su calculadora, ¿ya? Entonces, a ver, calculen esta expresión. Sale 22,386, ingeniero. 22,376 litros, ¿no es cierto? Que redondeando 86, es ingeniero. 22.4, ¿no es cierto? Litros, ¿sí? Litros. Entonces,
efectivamente se cumple lo que siempre hemos utilizado, ¿no? Un mol de gas ideal. Inge, perdón, es 386, no es 376. ¿Perdón? 386 es Inge. A ver, un ratito, un momento, no te escucho, los volúmenes están muy bajos. Ahora sí, dime. Es 386 el resultado de Inge. 86. 22.386, sí. Ya, así, 386, ya. Entonces, con mayor razón, 22.4, redondeando, ¿no es cierto? Litros, ¿sí? ¿Está bien? Por favor, si tienen alguna pregunta, en cualquier momento, prenden su micrófono y preguntan, ¿sí? Ya, veamos otro. Entonces, aquí tenemos uno. Dice, un auditorio tiene dimensiones de 10 por 20 por 30 metros. ¿Cuántas moléculas de aire se necesitan para llenar el auditorio a 20 grados centígrados y una atmósfera? A ver, si ustedes leen este enunciado, ¿ustedes creen que está bien? ¿Cuál es el error que encuentran? A ver, ¿alguien que pueda encontrar un error en este enunciado? ¿Mm? ¿Cuál es el error? A ver, ¿cuál es el error en este enunciado? Dice, un auditorium tiene dimensiones de 10 por 20 por 30 metros. ¿Cuántas moléculas de aire se necesitan para llenar el auditorio a 20 grados centígrados y una atmósfera? A ver, ¿cuál es el error? ¿Alguien que se anime a decir? Vamos, jóvenes, participen. De eso se tratan los problemas, ¿no? No, pero a esta temperatura y a esta presión, pues, ¿sí? ¿Cuántas moléculas? ¿Sí? A ver, no es esa la respuesta, ¿no? Evidentemente van a ocupar todo el volumen del auditorio, pero ¿cuántas a esta temperatura? ¿Cuántas habrán a esta temperatura y a esta presión? Porque depende de eso, ¿no? A mayor presión, a mayor temperatura, entonces tiene que haber más moléculas, ¿sí? A ver, ¿cuál es el error en este enunciado? Que hay 3 dimensiones, Inge. No, las 3 dimensiones también son 10 metros por 20 por 30. ¿Será que no existen moléculas de aire? Exacto, ¿no es cierto? Moléculas de aire, dice. ¿Acaso hay moléculas de aire? ¿Sí? ¿Quién conoce moléculas de aire? No hay, ¿no es cierto? No hay moléculas de aire. ¿Cuáles son las moléculas? Las moléculas son moléculas de oxígeno, de nitrógeno, de cualquier gas, pero no de aire, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que está mal, ¿sí? No puede ser aire, porque el aire no es un gas. Bueno, es un gas, pero es una mezcla de gases, ¿no es cierto? Es nitrógeno con oxígeno. Entonces, tenemos que poner un gas, ¿no es cierto? Por ejemplo, le vamos a poner oxígeno. ¿Sí? Perdón, de oxígeno, ¿sí? Se necesitan de O2, ¿sí? Se necesitan para llenar el auditorio a 20 grados centígrados y una atmósfera, ¿sí? De oxígeno, lo pondremos aquí. Oxígeno, ¿sí? O2, ¿sí? Entonces, ahora sí, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, cuando lea un enunciado, siempre tienen que tener presente los conceptos, ¿no es cierto? No es cuestión de realizar el problema así mecánicamente, sino que siempre hay que pensar, ¿no? A ver, ¿qué está mal o está bien? Los resultados, cuando los obtenemos, a ver si son lógicos o no son lógicos, ¿sí? Entonces, a ver, resolveremos este problema, ¿sí? Entonces, dice, ¿cómo será el volumen del auditorio? Va a ser el largo por el ancho por la altura, ¿no es cierto? 10 por 20 por 30
metros cúbicos, ¿sí? O sea, 10 por 20, 200 por 30, 6.000 metros cúbicos, ¿no es cierto? Y considerando que un metro cúbico tiene 1.000 litros, entonces serán 6 por 10 al cubo, por 10 al cubo, por 10 a la 6 litros. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? 6 por 10 a la 6 litros. ¿Sí? Y entonces, ahora tenemos además una temperatura de 20 grados centígrados que corresponde a 273 más 20, es decir, 293 Kelvin, ¿sí? Y la presión nos dice de una atmósfera, ¿sí? Entonces, en estas condiciones, ¿sí? En estas condiciones, podemos calcular el número de moles. Entonces voy a habilitar una pizarra adicional, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Y entonces voy a ya. Entonces voy a decir que P por V es igual a nRT. Tenemos el dato de la temperatura, del volumen y de la presión. Entonces podemos calcular el número de moles que va a ser igual a P por V sobre RT. Entonces el número de moles N va a ser igual a presión, una atmósfera, por volumen 6 por 10 a la 6 litros. ¿Sí? Esto es 1 sobre 0,082 atmósferas por litro sobre Kelvin mol, y por temperatura 293 Kelvin, ¿sí? Y entonces, fíjense que Kelvin con Kelvin se van, atmósferas con atmósferas, litros con litros, y nos queda moles en el denominador del denominador, por lo tanto, sube al numerador, ¿cierto? Entonces, tendremos igual a, ¿cuánto sale? 249.729,46. 249.729,46, ¿sí? Moles, ¿sí? Esa es la cantidad de moles. Y entonces ahora lo tenemos que transformar a número de moléculas, ¿no es cierto? ¿Cómo se transforman las moléculas de moles a moléculas? Con el número de Avogadro, ¿no es cierto? Y decimos 249.729,46 moles por un mol tiene 6.023 por 10 a la 23 moléculas. ¿Sí? Entonces mol con mol se va y nos queda moléculas, que haciendo multiplicación, ¿cuánto sale? El número de moléculas N 1,5 por 10 a la 29. por 10 a la 29 moléculas de oxígeno. ¿Sí? Moléculas de oxígeno. ¿Sí? En este caso estamos calculando el número de moléculas de oxígeno que estando en un recipiente de 6.000 metros cúbicos, ¿sí? Ejercen una presión de una atmósfera a 293 Kelvin o a 20 grados centígrados. ¿Sí? Ya, a ver, otro. ¿Tienen alguna pregunta sobre este? Bueno, si tienen, me preguntan, ¿ya? Dice, un cilindro con un émbolo móvil contiene un gas a una temperatura de 125 grados centígrados, una presión de 30 kilopascales y un volumen de 4 metros cúbicos. Calcular su temperatura final si el gas se comprime a 2.5 metros cúbicos y la presión aumenta a 90 kilopascales. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí tenemos un caso en el que tenemos un cilindro con émbolo móvil, es decir, varía el volumen,
que contiene un gas y a una temperatura inicial, a una temperatura T1 de 125 grados centígrados, a una presión P1 de 30 kilopascales y a un volumen de 4 metros cúbicos, ¿sí? Calcular la temperatura final, temperatura 2, ¿sí? Esa es nuestra incógnita. Si el gas se comprime hasta un volumen de 2,5 metros cúbicos, ¿sí? Y la presión aumenta, presión 2 a 90 kilopascales, ¿sí? Kilopascales, ¿sí? Entonces, que en este caso hay una variación de la temperatura, de la presión y del volumen, de las tres, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ley vamos a utilizar? La ley combinada, ¿no es cierto? Entonces, diremos que, además, las temperaturas en Kelvin siempre, ¿no es cierto? Entonces, 125 grados Kelvin, ¿cuánto es? Más 273. 398. 398 Kelvin, ¿no es cierto? Entonces, decimos que presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Y entonces, de esta ecuación podemos despejar la temperatura 2, ¿sí? Temperatura 2 va a ser igual a presión 2 por volumen 2 sobre presión 1 por volumen 1 por la temperatura 1. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y entonces la temperatura 2 va a ser igual a la presión 2, 90 kilopascales, por el volumen 2, que es, este es volumen 1, este es volumen 2, 2,5 metros cúbicos sobre la presión 1, 30 kilopascales, por el volumen 1, 4 metros cúbicos, por la temperatura 1, 398 Kelvin. Entonces la temperatura 2 será, ¿cuánto? 746,25. 746,25 Kelvin, ¿sí? Que también lo podemos poner en grados centígrados restándole 273, ¿no es cierto? Pero así lo dejaremos, ¿sí? ¿Está bien? Ahora, fíjense qué cuidado hay que tener aquí, que las unidades sean compatibles, ¿no es cierto? Porque efectivamente cuando hacemos las unidades, kilopascales con kilopascales se van, y metros cúbicos con metros cúbicos, y nos queda Kelvin, ¿sí? Evidentemente, pero si alguna presión estuviese en unidad diferente, entonces tendríamos que compatibilizar las unidades de tal modo de tener para ambas presiones la misma unidad y para ambos volúmenes la misma unidad. En este caso no hay ningún problema porque están en la misma unidad, ¿sí? Ya, a ver, veamos otro. A ver, dice, un gas encerrado en un estanque está a una presión de 30 atmósferas y a una temperatura de 15 grados centígrados. Si se saca la mitad del gas y se aumenta la temperatura a 65 grados, calcular la nueva presión en el estanque, ¿sí? Entonces, a ver, veamos los datos, ¿no? Dice, un gas encerrado en un estanque, en un recipiente, está a una presión P1, perdón, con rojo estoy diciendo, con negro. Ya, está a una presión P1 de 30 atmósferas. Fíjense, cuando nos dicen una presión de 30 atmósferas, se supone que es una presión absoluta, ¿no es cierto? En cambio, si nos dijeran a una presión manométrica de 30 atmósferas, entonces habría que calcular la presión absoluta, ¿sí? Pero cuando hablamos de presión manométrica, específicamente se dice presión manométrica. Y cuando se dice solamente presión, quiere decir que es presión absoluta, porque recuerden que para las leyes de los gases, la presión es presión absoluta. La temperatura también es temperatura absoluta en grados Kelvin. O Rankine también podría ser, ¿no es cierto? Pero normalmente utilizamos Kelvin.
Bueno, a una temperatura T sub 1 de 15 grados centígrados. Es decir, ¿cuántos Kelvin? 273, 283, 288, ¿no es cierto? Kelvin. Ahora dice, si aumenta la temperatura a la temperatura 2 de 65 grados centígrados, ¿cuánto es 65 grados en Kelvin? 338. 338 Kelvin, ¿sí? Calcular la nueva presión en el estanque, la presión 2, dice calcularla, esa es nuestra incógnita. Si además la cantidad de moles aquí que es N1, la cantidad de moles N2 va a ser N1 medios, ¿no es cierto? Si se saca la mitad del gas, es decir, queda la mitad del gas solamente, ¿sí? ¿Está bien? Y entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a aplicar la ecuación de estado a ambos estados y vamos a decir que presión 1 por volumen, el volumen es único, no cambia, ¿no es cierto? Porque es el mismo recipiente. Presión 1 por el volumen va a ser igual al número de moles N1 por R por la temperatura T sub 1. Y de esta ecuación podemos calcular el N1, que va a ser presión 1 por volumen sobre RT1. Y con la condición que nos ha dado, podemos decir que el número de moles N2 va a ser el número de moles N1, o sea, presión 1 por volumen sobre RT1 sobre 2. ¿Sí? Entonces, el número de moles N2 va a ser igual a extremos con extremos, medios con medios, nos va a dar presión 1 por volumen sobre 2 RT1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y entonces, ahora aplicamos al segundo estado y decimos presión 2 por volumen, perdón. Vamos a borrar. Presión 2 por volumen es igual al número de moles N2 por R por T sub 2, ¿sí? Y ahora nos vamos a ir a la otra página. Nos voy a aumentar aquí una pizarra. Entonces voy a decir que la presión P, ¿cómo era? La anterior, a ver, presión 2 por el volumen es igual a N2 por R por T2, ¿no es cierto? Presión 2 por el volumen es igual a N2 por R por T2, pero N2 era igual a presión 1 por volumen sobre 2 RT1, ¿sí? T1 aquí, ¿no es cierto? T1, ¿sí? Y entonces ahora podemos colocar ese valor aquí y decir presión 2 va a ser igual a el número de moles N2, presión 1 por volumen sobre 2 RT1 por R por T sub 2, todo sobre el volumen, ¿sí? Ya tenemos todos los datos porque conocemos la presión 1, conocemos el volumen, no importa porque fíjense, se anula, ¿no es cierto? Las constantes R también se anulan y nos queda presión 1 por temperatura 2 sobre 2T1 sobre 1, ¿sí? Esa sería la presión P sub 2, ¿sí? Entonces, presión P sub 2 igual a presión 1, ¿cuánto era? Veremos en 30 atmósferas. Temperatura 1, 288. 30 atmósferas por temperatura 2, ¿cuánto era la temperatura 2?
338 Kelvin, ¿sí? 338 Kelvin sobre 2 veces la temperatura 1, que era, no me acuerdo, 288. 2 por 288 Kelvin. Y entonces, Kelvin con Kelvin se va y nos queda la presión en atmósferas, ¿sí? Y entonces, eso nos va a quedar, ¿cuánto? 17,6. 17,6 atmósferas. 17,2. 6, Inge. 17. 1,6 atmósferas. ¿Sí? 17,6 atmósferas. Entonces, si ese gas que estaba a 30 atmósferas inicialmente, a 338 Kelvin, a 288 grados Kelvin, se le quita la mitad del gas y se aumenta la temperatura a 338, va a tener una presión de 17,6 atmósferas. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta sobre este problema? Ya, a ver, veamos otro. Dice, un balón que tiene un volumen de 0,1 metros cúbicos contiene gas helio a 50 atmósferas. ¿Cuántos globos se pueden inflar si cada uno es una esfera de 0,3 metros de diámetro a una presión absoluta de 1,2 atmósferas? Suponga que la temperatura del gas permanece constante durante el llenado de los globos, ¿sí? Entonces es un proceso isotérmico a temperatura constante, ¿no es cierto? Entonces dice, un balón que tiene un volumen de 0,1 metros cúbicos, ¿sí? Un balón, el volumen del gas es 0,1 metros cúbicos, contiene gas helio a 50 atmósferas. Ahora, evidentemente, aquí tenemos una presión altísima, ¿no es cierto? Pero podemos decir que considerando comportamiento ideal, ¿sí? Porque ustedes saben que a presiones mayores a 5 atmósferas ya tendríamos que utilizar la ecuación de Van der Waals, ¿no es cierto? Pero vamos a considerar comportamiento ideal y entonces vamos a considerar que a esta presión todavía el gas se está comportando idealmente, ¿no es cierto? Entonces, considerando comportamiento ideal, ¿sí? Entonces vamos a decir que el volumen es igual a 0,1 metros cúbicos por 1 metro cúbico tiene 1000 litros. Entonces esto nos va a dar ¿cuánto? 100 litros, ¿no es cierto? ¿Sí? 0,1 por 1000, 100 litros. Y entonces, además yo puedo aplicar mi ecuación y decir que presión por volumen es igual a nRT, ¿sí? El número total de moles va a ser igual a presión por volumen sobre RT, ¿no es cierto? RT. La presión es 50 atmósferas, ¿no es cierto? La presión es 50 atmósferas, ¿sí? El volumen es 100 litros, ¿sí? 100 litros. Pero además, ahora consideraremos qué sucede con los globos, ¿sí? Dice los globos, cada globo es una esfera de 0,3 metros de diámetro, ¿sí? Entonces voy a aumentar una pizarra. Entonces, el diámetro es, ¿cuánto? 0,3 metros. O sea, 30 centímetros, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces puedo decir que el volumen del globo es 4/3 de pi r al cubo. 4/3 de pi por el radio al cubo. Entonces será 4/3 de pi por el radio. ¿Y cuánto es el radio? El diámetro sobre 2, ¿no es cierto? El radio es 0,3 sobre 2, es decir, 0,15 metros, ¿sí? Entonces, 0,15 al cubo
metros cúbicos, ¿cierto? ¿Cuánto será el volumen de cada globo? Por favor. Y además lo podemos calcular directamente en litros, diciendo que un metro cúbico tiene 10 al cubo litros, ¿sí? ¿Cuánto sale el volumen de un globo? Cero coma 014. 0,014 litros. Sí, Inge. No, metros cúbicos, ¿no es cierto? En litros. Hemos hecho la transformación de metros cúbicos a litros. Hemos dicho un metro cúbico tiene 1000 litros. ¿Cuánto sale con eso más? 14 punto 14.14, ingeniero. litros, ¿no es cierto? ¿Sí? Ese es el volumen de cada globo en litros, ¿sí? En litros. Ahora, fíjense que en el enunciado nos dice que la presión de cada globo es 1.2 atmósferas, ¿no es cierto? 1.2 atmósferas. Ahora, pero además, fíjense que a ver, cachito, vamos a la siguiente, ¿sí? Entonces, ahora, la presión del recipiente, ¿sí? La presión del balón de helio, ¿sí? Vamos a suponer que es el balón de helio, o sea, un cilindro de helio, ¿sí? Es 50 atmósferas, ¿sí? Y de aquí va a salir un tubo y de aquí vamos a inflar los globitos, ¿no es cierto? ¿Sí? Los globitos. Pero cuando la presión dentro del recipiente llegue a una atmósfera, a 1.2 atmósferas, ¿sí? Que es la presión de cada globo, ya no va, ese gas ya no va a salir, ¿no es cierto? Ya no va a tener la presión necesaria para inflar un globo más. Entonces, la presión efectiva va a ser 50 menos 1,2 atmósferas. ¿Sí? Porque esas 1.2 atmósferas que quedan de gas en el recipiente no se pueden usar para llenar un globo, ¿no? Porque ya no salen, pues ya es la presión externa atmosférica y por lo tanto no tiene fuerza para llenar el globo, ¿no es cierto? Entonces, además que la presión del globo es 1.2 atmósferas, ¿no es cierto? Entonces, a temperatura constante podemos decir que la presión del globo por el volumen del globo es igual al número de moles del globo por R por la temperatura, ¿sí? Y entonces podemos decir que el número total de moles que hemos visto aquí, ¿sí? El número total, presión por volumen sobre RT, pero no con esta presión, ¿no? Sino con el resto, la disminución de las 1.2 atmósferas, por lo que hemos dicho, sobre el número de moles del globo, va a ser igual, porque de aquí podemos sacar el número de moles del globo, que va a ser presión del gas por volumen del gas sobre RT, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, vamos a tener que el número total de moles es presión por volumen sobre RT y aquí presión del globo por volumen del globo sobre RT. Entonces, RT y RT se van y nos queda la presión que sería 50 menos 1,2, la presión efectiva, por el volumen 100 litros, sobre la presión del globo 1,2 por 14.14, que es el volumen del globo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces vamos a tener esa relación de número de moles, ¿sí? Y esa relación de número de moles va a ser el número de globos, ¿no es cierto? Entonces vamos a crear
una nueva diapositiva, una nueva pizarra. Y entonces vamos a decir que el número total sobre el número de globos, de moles del globo, va a ser igual a ¿cuánto? 287,6. 287,6, ¿sí? Por lo tanto, eso va a ser 287 globos, ¿no es cierto? Alguien dirá, no, pero 287,6 se redondea a 288. No en este caso, ¿no es cierto? Inclusive eso hay que ir pensando, ¿no? En el caso real, ¿sí? Porque no hay 0,6 de globo, ¿no es cierto? Un globo o se infla todo o no puede estar inflado a la mitad, ¿no es cierto? O 0,6. Por lo tanto, solamente podemos inflar 287 globos, ¿sí? Que es el número total de moles, es igual a 287 por el número de moles de cada globo, o sea, es el número de globos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Está bien? Ya, veamos otro. Dice, una burbuja de gas en un lago sube desde una profundidad de 4,2 metros, donde hay una temperatura de 5 grados centígrados, hasta la superficie, donde la temperatura es de 12 grados centígrados. Calcular la relación entre los radios de la burbuja en los dos puntos, ¿sí? Entonces, a ver, tenemos un lago, ¿sí? Tenemos el fondo donde hay una burbuja de gas, dice, ¿sí? Una burbuja de gas a una altura de 4,2 metros, ¿sí? Voy a borrar mi burbuja y lo voy a poner más aquí. Entonces aquí está mi burbujita de gas, ¿sí? Aquí la temperatura son 5 grados centígrados y en la superficie son 12 grados centígrados, ¿sí? Y entonces esta burbuja de gas lo que hace es subir, ¿no es cierto? Porque tiene menor densidad que el agua, sube, y a medida que sube va creciendo, ¿no es cierto? Hasta que en la superficie tiene un diámetro mayor, ¿sí? O un radio mayor, ¿no es cierto? Porque además aumenta la temperatura, ¿no es cierto? Aumenta la temperatura, no solamente aumenta la temperatura, sino que disminuye la presión, ¿no es cierto? La presión disminuye. Entonces nos dice calcular la relación entre el radio en la superficie y el radio en el fondo del recipiente. Esta es la superficie y el radio en el fondo, ¿sí? ¿Cuál es esa relación? Y cuando nos dicen relación, estamos hablando de división entre el radio de la superficie y el radio del fondo, ¿sí? Eso nos están pidiendo, ¿no es cierto? Esa es nuestra incógnita, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cómo encararíamos este caso? ¿Sí? En la superficie, ¿cuál es la presión? ¿Sí? En la superficie. La presión va a ser una atmósfera, ¿no es cierto? Porque está en la superficie del agua, la presión es la presión atmosférica, una atmósfera, ¿sí? Luego, la presión en el fondo del lago, ¿sí? A los 4,2 metros. ¿Cómo se calcula la presión aquí? Como densidad por G por altura, ¿sí? Densidad por gravedad por altura, ρGH. Han debido ver eso cuando han visto física en el preuniversitario, ¿no es cierto? Y entonces decimos presión igual a densidad, la densidad del agua, 1 gramo por centímetro cúbico, ¿sí? Por 1000 gramos hacen 1 kilogramo por de centímetros cúbicos a litros, ¿sí? 1000 centímetros cúbicos hacen 1 litro, ¿sí? Por 1000 litros hacen 1 metro cúbico, ¿sí? Por la gravedad,
9,81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Y por la altura 4,2 metros, ¿sí? Y entonces, fíjense aquí, a ver qué unidades tenemos, ¿sí? Sí, gramos, no, perdón. Sí, gramos con gramos se va, centímetros cúbicos con centímetros cúbicos se va, litros con litros se va, ¿sí? Aquí tenemos metros cúbicos con metro, entonces nos va a quedar metro cuadrado, ¿sí? ¿Qué más? ¿Sí? Además tenemos kilogramos por, no, lo haremos con este metro, ¿sí? A ver, un momentito. A ver, este metro lo voy a borrar. Aquí es metros. Entonces, este metro cuadrado con este metro se va a ir. Y nos queda kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, que es Newton. Y este con este nos queda Newton por metro cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, a ver, iremos con otra diapositiva, ¿sí? Entonces vamos a tener que la presión es igual a ver, por favor hagan operaciones, ¿sí? Este 1000 se va a ir con este 1000. Nos va a quedar 1000 por 9,81 por 4,2, ¿sí? 41.202. Ya. 40, con negro. 41.000. ¿Cuánto? 202. 212. 12, ¿no? 212. 202. Newtons por metro cuadrado, ¿sí? Y esa unidad de Newton por metro cuadrado, ¿a qué corresponde? A 41.202 pascales, ¿no es cierto? El pascal es Newton por metro cuadrado, ¿sí? Y si lo transformamos a atmósferas, a ver, por favor, transformen de pascales a atmósferas. En sus calculadoras generalmente tienen la función para transformar unidades, ¿no es cierto? ¿Sí? O tendríamos que consultar una tabla de equivalencias, ¿sí? Si se tratara de un problema, seguramente les pondrían un pascal equivale a tantas atmósferas, ¿sí? En atmósferas, ¿cuánto saldría? A ver, yo voy a transformar. 41.202. ¿Qué es? De pascales atmósferas. Mm, 26. Son 0,47 atmósferas. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí. Entonces, tenemos ya la presión en atmósferas. Pero esa presión, fíjense, a ver, volveremos a nuestro dibujo. Esa presión es la presión que ejerce el agua en el fondo del recipiente, es decir, es la presión manométrica, ¿sí? Manométrica, que hay que sumarle a la presión atmosférica para dar la presión absoluta. Entonces, la presión absoluta va a ser, esta es la presión manométrica, y la presión absoluta va a ser 0,47 más 1. Es decir, la presión va a ser en el fondo, la presión en el fondo va a ser 1,47 atmósferas. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? Sí, sí. Ya. Y entonces ahora lo único que nos queda es aplicar nuestra ecuación de la ley combinada, que nos dice que presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2, ¿sí? Entonces de esta relación vamos a sacar volumen 1 sobre volumen 2, ¿sí? Volumen 1 sobre volumen 2, que nos va a dar
volumen 1 sobre volumen 2, presión 2 por temperatura 1 sobre presión 1 por temperatura 2, ¿sí? Tenemos la presión 2, la presión 1 atmósfera, la temperatura 1, 5 grados centígrados, la presión 1 en el fondo del recipiente, 1,47, y la temperatura 2 en la superficie, 12 grados centígrados. Entonces, vamos a poner una pantalla más, ¿sí? Y entonces vamos a decir volumen 1 sobre volumen 2 igual. A ver, ¿cuánto? Presión 2, o sea, la presión en la superficie, ¿no? En la superficie es nuestro dato 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Presión 2 es una atmósfera, por temperatura 1, 5 grados, o sea, 273, 278 Kelvin, sobre presión 1, la presión en el fondo, ¿sí? ¿Cuánto es? 1,407 atmósferas. Y por la temperatura en la superficie, que es 12 grados. ¿Cuánto es? 12 más 273, 285. Kelvin, ¿no? Entonces, Kelvin con Kelvin se va, atmósferas con atmósferas se va, y evidentemente no tiene unidades porque es una relación de volúmenes, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero además esto es igual a, el volumen 1 es 4/3 de pi por el radio, ¿sí? De la esfera, de la burbuja en el fondo, ¿sí? El volumen 1 está en el fondo, ¿cierto? Y sobre 4/3 de pi por el radio, el volumen 2 en la superficie, ¿sí? Y entonces 4/3 y pi se van y nos queda la relación de radios. El radio en el fondo sobre el radio en la superficie es igual a, ¿cuánto? 0,69. 0,69, ¿sí? Listo. Ese sería nuestro, nuestra relación de radios, ¿no? Ah, pero, ojo, no, está mal, ¿no es cierto? ¿Está bien esto? A ver, ¿cuál es el error que hemos cometido aquí? El radio debe estar al cubo. Al cubo, ¿no es cierto? Perfecto, ¿sí? Esto es al cubo y esto es al cubo. Entonces, esto es al cubo y esto es al cubo. 0,69 es la relación al cubo, ¿sí? Entonces, tendríamos que sacar la raíz, ¿no es cierto? ¿Sí? Sacamos raíz cúbica y nos sale que el radio en el fondo sobre el radio en la superficie es igual a ¿cuánto? 0.83, ingeniero. ¿Cero cuánto? 83. A mí me sale 0,88, Inge. A ver, hagan de nuevo y pónganse de acuerdo en un solo valor. Sí, mi compañero tiene razón, ingeniero. Es 0.88. Ya, listo. ¿Sí? Entonces esa es la relación de radios, ¿no es cierto? ¿Sí? Entre el fondo y la superficie, ¿sí? ¿Está bien? Ya, a ver. A ver, otro. Dice, a 25 metros debajo de la superficie del mar, densidad 1025 kilogramos por metro cúbico, donde la temperatura es de 5 grados, un buzo exhala una burbuja de aire que tiene un volumen de 1 centímetro cúbico. Si la temperatura de la superficie del mar es igual a 20 grados centígrados, calcular el volumen de la burbuja antes que se rompa al llegar a la superficie. O sea, parecido al que hemos visto, ¿no es cierto? Parecido al anterior, ¿sí? Solamente que en este caso no nos piden una relación de radios, porque ya tenemos además el volumen de la burbuja en el fondo. Tenemos una altura, tenemos aquí la superficie, aquí tenemos una altura de 25 metros, ¿sí? Y entonces aquí dice que lanza una burbujita de 1 centímetro cúbico.
¿sí? Y esta burbujita al subir a la superficie va a crecer y va a tener un volumen, ¿sí? Volumen de la burbuja, ¿sí? ¿Cuál es este volumen? Eso nos pide si además consideramos que aquí hay una temperatura de 5 grados centígrados y aquí hay una temperatura de 20 grados centígrados. Que la densidad del agua de mar es 1025 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Entonces, a ver, con lo que hemos visto en el anterior, a ver, ustedes háganlo, a ver, traten de hacerlo. Han visto cómo se hace, ¿no es cierto? Hay que calcular la presión en el fondo del mar debido a la altura de agua, que es la presión manométrica, que es ρ por G por H. Se le suma a esto la presión absoluta, que va a ser la presión manométrica, más 1, la presión en la atmosférica en la superficie. En la superficie la presión es una atmósfera, ¿sí? La presión atmosférica, ¿sí? Y las temperaturas que van desde 5 hasta 20, o sea, desde 278 hasta 293 Kelvin, ¿sí? A ver, resuelvan, por favor. Háganlo ustedes. Mientras tanto, voy a ver si no hay nadie que quiera entrar. Aquí está. Ya. Ujú. Ya. Pues, ¿cuánto le sale? El volumen de la burbuja en la superficie. ¿Cuánto le sale? A ver, calculen. ¿Alguien ya tiene algún resultado?
¿Cómo es, jóvenes? ¿Ya está? Inge, Sí. me salió 1,06 metros cúbicos. No, no creo, ¿no? Porque la burbuja en el fondo tiene un volumen de, ¿cuánto? 1 centímetro cúbico, Ah, ¿sí? 1 centímetro era. Ay, pues ya le puse metros. Ya, Inge, gracias. Pero igual, 1 centímetro cúbico, entonces en la superficie, ¿sí? Tendrá que ser la presión 1, era 348, ¿sí? Atmósferas. La presión 2 es 1 atmósfera. La temperatura 2 es, ¿cuánto es? 20, ¿no? 20, 293, 278. Ah, no. Sí. 278 y el volumen es 1 centímetro cúbico, ¿no? Entonces, el volumen 2, aquí, sí, exacto, 3,67 centímetros cúbicos, ¿no es cierto? Es decir, que ha aumentado desde 1 centímetro cúbico hasta, ha subido y después de subir, ahora tiene 3,67 centímetros cúbicos, ¿no es cierto? La burbujita crece, ¿no? Y cuando ya llega a la superficie, ya en la superficie explota, ¿no es cierto? Y se desparrama el gas, ¿sí? ¿Está bien? Ya, a ver, veamos otro. Dice, un balón lleno de oxígeno, perdón, un balón lleno contiene 12 kilogramos de oxígeno, ¿sí? Masa de oxígeno, 12 kilogramos, ¿sí? Es decir, 12.000 gramos, ¿eh? Bajo una presión manométrica de 40 atmósferas. Determinen la masa de oxígeno que se ha extraído del balón. Presión manométrica 1, ¿no es cierto? Determine la masa de oxígeno que se ha extraído del balón cuando la presión absoluta, presión 2,
alcanza un valor de 25 atmósferas. Es decir, desde 40 baja hasta 25. ¿Por qué? Porque se está extrayendo oxígeno, ¿sí? Suponga que la temperatura permanece constante, ¿no? A temperatura constante, ¿sí? Entonces, si la presión manométrica es 40, ¿cuánto será la presión absoluta? Eso, exacto, ¿no es cierto? Entonces, presión absoluta, aquí le vamos a poner presión 1 igual 40 más 1 igual 41 atmósferas, ¿sí? Y entonces, además, sí, tenemos 12.000 gramos de, de oxígeno, ¿no es cierto? ¿Eso qué significa? Que ¿cuántos moles de oxígeno vamos a tener? Masa sobre peso molecular, o sea, 12.000 gramos sobre el peso molecular del oxígeno, que es, el peso atómico es 16 por 2, 32 gramos sobre mol. Los gramos con gramos se va y nos quedan moles. Moles de oxígeno, ¿cuánto sale? 375. ¿Cuánto? 375 moles. ¿Sí? Moles. Entonces, ahora podemos aplicar la ecuación de estado, fíjense. A ver, vamos a poner una pizarra más, ¿sí? Y entonces podemos aplicar y decir que presión 1 por el volumen se mantiene constante, ¿no es cierto? Solamente sacamos oxígeno del balón. Es igual al número de moles por R por T, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces este número de moles ya sabemos que es 375. Y además en el estado final, presión 2 por el volumen va a ser igual a el número de moles finales, es el número de moles iniciales, por R por T, ¿sí? Y entonces aquí podemos hacer esta es la ecuación 1, la ecuación 2, podemos dividir ambas ecuaciones miembro a miembro y tener presión 1 por volumen sobre presión 2 por volumen es igual a N inicial por RT sobre N final por RT, ¿sí? Entonces, RT se va porque las temperaturas son constantes, el volumen también es el mismo, y entonces aquí tendríamos las presiones inicial y final que son conocidas, ¿no es cierto? La presión 1 es 41, la presión 2 es 25, ¿sí? El número de moles N1, N inicial es 275 y el número de moles finales sería nuestra incógnita, ¿no es cierto? Y entonces calculamos el número de moles finales, ¿cuánto sale? $451. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ay, no. Hemos sacado moles, ¿no es cierto? Entonces no creo que sea más que los moles iniciales. A mí me sale, ingeniero, 228,66. Eso, Sí, es 200,66 moles, ¿no es cierto? ¿Sí? Moles. Y entonces, a partir de estos valores de moles, podemos transformar a kilogramos con el peso molecular, es decir, 228,66 moles por un mol tiene 0,032 kilogramos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces vamos a tener, ¿cuántos? La masa final va a ser 7,31 kilogramos de oxígeno. Esa es la masa final. Pero a nosotros nos están pidiendo cuánto hemos sacado, dicen, ¿no es cierto? Cuánto, supongan, determine la masa de oxígeno que se ha extraído, dicen, ¿no es cierto? O sea, habían 12, la masa extraída va a ser igual a los 12 kilogramos menos los 731 que quedan. Entonces la masa extraída va a ser igual a 12 menos 731, 468, ¿no? 469 kilogramos, ¿sí?
¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Continuemos. Ya, dice, ese otro problema, dice, un globo poroso, ¿sí? Un globo poroso tiene un volumen de 2 metros cúbicos a una temperatura de 10 grados centígrados y a una presión de 1.1 atmósferas. Cuando se calienta hasta 150 grados centígrados, el volumen aumenta a 2.3 metros cúbicos y se ha escapado por los poros el 5% del gas. Calcular la cantidad del gas en moles que había en el globo a 10 grados centígrados, es decir, en el estado inicial, y la presión del globo a 150 grados, o sea, en el estado final, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué datos tenemos? Dice, un globo poroso tiene un volumen 1 de 2 metros cúbicos a una temperatura de 10 grados centígrados, es decir, 283 Kelvin, a una presión P1 de 1,1 atmósferas, ¿no es cierto? ¿Sí? Y cuando se calienta, dice, a una temperatura T2 de 150 grados centígrados. ¿Cuántos grados Kelvin es eso? $423, ingeniero. 423 Kelvin, ¿sí? Dice, cuando se calienta hasta 150 grados, 423, el volumen aumenta, el volumen 2 aumenta hasta 2,3 metros cúbicos, ¿sí? Pero además dice, en este caso, en este estado final, se ha escapado el 5% del gas. Entonces, menos 5%, ¿sí? Menos 5%, ¿sí? Calcular, dice, la cantidad de gas en moles que había en el globo a 10 grados centígrados, es decir, cuántos moles había aquí, ¿sí? Y la presión del globo a 150, la presión P2, ¿sí? ¿Cuál es la presión? ¿No es cierto? Eso nos dice. Entonces, para el inciso A, vamos a hacer otra pizarra. Aquí. Ya. Entonces vamos a poner que presión 1 por volumen 1 es igual al número de moles N por R por T, ¿no es cierto? Entonces, el número de moles N va a ser presión 1 por volumen 1 sobre RT, ¿sí? Y de este estado tenemos los datos, porque conocemos la presión 1, 1,1 atmósferas. El volumen 1, ¿cuánto era? 2 metros cúbicos, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, 2000 litros, ¿sí? R, 0,082. Y la temperatura es, ¿cuántos? 10 grados, o sea, 283 Kelvin, ¿sí? Entonces, el número de moles es igual a ¿cuánto? 94,8, ingeniero. 94,80 moles. Ahora, nos dice que se ha escapado el 5% del gas, ¿no es cierto? El 5% del gas. ¿Cuánto ha quedado entonces? El 95%. Entonces, si tenemos 94,08 moles por 0,95 por el 95%, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir que nos queda ¿cuánto? $90,06 moles, ¿sí? Quedan 90,06 moles, ¿no es cierto? Y queremos calcular la presión P2, ¿sí? P2 que va a ser igual a
el número de moles N2 por R por T sobre el volumen, ¿sí? B sub 2. Y entonces el número de moles N2 es 90,06, R es 0,082, la temperatura es 423 Kelvin, ¿no es cierto? Sobre el volumen 2, que era 2.3 metros cúbicos, o sea, 2.300 litros, ¿no es cierto? Y entonces aquí podemos calcular la presión P sub 2, ¿cuánto sería? $1.36. 1,36 atmósferas. ¿Sí? Entonces, la presión, ¿sí? Presión aumenta desde 1,1 hasta 1,36, a pesar de que algo del gas se ha perdido, el 5%, pero la temperatura ha subido desde, ¿cuánto? Desde 283 hasta 423, ¿no es cierto? Entonces, ese aumento de la temperatura hace que la presión aumente, ¿sí? Ya. A ver, uno más. Aunque ya no vamos a tener que pisar. A ver, ya. Dice, una llanta de un automóvil se infla usando aire originalmente a 10 grados centígrados y presión atmosférica normal. Durante el proceso, el aire se comprime hasta 28% de su volumen original y la temperatura aumenta a 40 grados centígrados. Calcular la presión de la llanta. Inciso B. Después que la llanta se utiliza a alta velocidad, la temperatura del aire dentro de la misma se eleva a 85 grados centígrados y su volumen interior aumenta 2%. Calcular la nueva presión absoluta de la llanta, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿qué haríamos? Teníamos una temperatura 1 de 10 grados centígrados, ¿sí? Es decir, 283 Kelvin. Tenemos una presión P sub 1 de una atmósfera. Una atmósfera, ¿sí? Y tenemos un volumen B sub 1, ¿sí? Que no sabemos, ¿sí? El volumen B sub 2, ¿sí? El volumen de aire inicial, ¿no es cierto? El volumen B sub 2 nos dice que es un 28%, 0,28, del volumen B sub 1. A una temperatura T sub 2 de 40 grados centígrados. ¿Cuánto sería eso? 40 más 273. 303. 13, ¿no? 313 grados Kelvin, ¿sí? Y entonces, ¿sí? Y entonces podemos aplicar presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Y entonces tendríamos que la presión P sub 2, ¿sí? Presión P sub 2 va a ser presión 1 por volumen 1 sobre presión 2 por volumen 2. No, estoy mal, ¿no es cierto? Borrar. La presión 2 va a ser presión 1 por volumen 1 sobre por temperatura 2. Temperatura 2 sobre temperatura 1 sobre volumen 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Así sería. Y entonces aquí reemplazamos la presión 1 es una atmósfera, el volumen 1 es B sub 1, la temperatura 2 es 313, el volumen 2 es 0,28 del volumen B sub 1 y la temperatura 1 es 283. Los volúmenes se van y nos queda que la presión P sub 2, cuando hemos llenado la llanta, cuando hemos inflado la llanta, ¿cuánto es? Ay, ay, 2.95, ingeniero. ¿Cuánto?
3,95. atmósferas. Ya, 3,95 atmósferas, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, dice que después de haber circulado a alta velocidad, la temperatura 3 aumenta hasta 85 grados centígrados. ¿Cuánto es eso en grados Kelvin? $300. 358, ingeniero. 358 Kelvin, ¿sí? Y que el volumen B sub 3 va a ser igual al volumen 2 más un 2%, es decir, 1,02 por el volumen B sub 2, ¿sí? Y entonces ahí nos piden, ¿y cuál será la presión P sub 3? ¿Sí? Entonces, despejando igual con la misma ecuación de la ley combinada, vamos a tener que va a ser presión 2 por volumen 2 sobre volumen 3 por temperatura 3 sobre temperatura 2. La presión P sub 2 es ¿cuánto? 3,95. El volumen 2 y el volumen 3, el volumen 2, B2, y el volumen 3 es 1,02 por volumen 2. Y la temperatura 3 es 358 y la temperatura 2 es 313. ¿Sí? Y entonces la presión 3, ¿cuánto es? ¿Cuánto sale? Porque el volumen se anula, ¿no es cierto? $442,93. 400. 42,93. No puede ser 400 atmósferas, ¿no es cierto? 4.43, ingeniero. 4,43, ¿no es cierto? Atmósferas, ¿sí? Atmósfera. Esta es la presión, pero la presión absoluta, ¿sí? Que eso es lo que nos piden, ¿no? Calcular la nueva presión absoluta de la llanta. Esta es. Si nos dijeran la presión manométrica, entonces tendríamos que restar una atmósfera, ¿no es cierto? Sería 3,33 atmósferas, ¿sí? Que es la presión que miden con sus medidores los llanteros, ¿no es cierto? Ellos miden presión manométrica, no presión absoluta. Pero nos pide presión absoluta, entonces 4,43, ¿sí? Ya. A ver, ¿tienen alguna pregunta sobre este problema y sobre los anteriores? ¿Nada? Ya. Ya, entonces vamos a parar de compartir. Sí. Ya, este Jamboard lo voy a subir a la plataforma Moodle, ¿sí? Para que ustedes lo tengan. Ya. Pero ahora vamos a hacer otro, ¿sí? Entonces, a ver, déjenme abrir un archivo. Ya. Ya. Estoy compartiendo pantalla. Voy a compartir un PDF, ¿sí? Están viéndolo, ¿no? El PDF. ¿Sí lo están viendo? Sí, se ve, Inge. Okay. Sí, ingeniero, se ve. Ya. Dice, vamos a considerar una situación en la cual se desea calcular el volumen molar del alcohol metílico, el CH3OH, el metanol gaseoso, a una temperatura de 500 grados Kelvin y 50 atmósferas de presión. Es decir, si bien la temperatura es alta, pero la presión también es demasiado alta, ¿no es cierto? Estos valores de presión y temperatura se encuentran por debajo de la temperatura crítica del metanol. Eso quiere decir que
están dentro del intervalo en el cual podemos trabajar con gases reales, ¿no es cierto? Y aquí nos dan la constante A y la constante B de Van der Waals del gas, ¿sí? Además, la constante R en centímetros cúbicos por atmósfera sobre mol grado Kelvin es 82,057 en valor, ¿cierto? O sea, 0.082 atmósferas por litro, ¿cierto? En litros sería 0.082, ¿sí? Ahora, para un mol, ustedes saben que la ecuación de estado nos dice que la presión más A sobre B al cuadrado por B menos B es igual a RT. Esta ecuación es una ecuación cúbica en el volumen, hemos dicho, ¿no es cierto? ¿Sí? Hemos dicho que es una ecuación cúbica en el volumen. Y este término de A sobre B al cuadrado, ¿no es cierto? Para resolver este problema, vamos a resolver este problema de dos formas, ¿sí? La primera forma, mediante un sistema de aproximaciones sucesivas, ¿sí? Es un método matemático, y la otra forma, utilizando lo que les he dicho en la clase, ¿no es cierto? A ver, pongan esta ecuación en forma de la ecuación cúbica normalizada, ¿sí? Entonces vamos a resolver de las dos formas. Pero para resolver de la forma inicial, vamos a considerar que este término A sobre B al cuadrado, es un término pequeñito que tiende a cero, ¿sí? Que es despreciable. Vamos a considerarlo así. Sí, entonces, ¿qué nos quedaría? Que presión por el volumen menos la constante B, el covolumen, es igual a RT. Y entonces el volumen sería igual, despejando de aquí el volumen, sería RT sobre P más B, ¿no es cierto? Y entonces, esta es una ecuación aproximada del volumen, ¿sí? Aproximada, que ya no es cúbica, es lineal, ¿no es cierto? Sí, es una ecuación lineal. Entonces, en el método de aproximaciones sucesivas, calculamos el volumen aproximado con esta ecuación. Volumen aproximado, RT sobre P más B. Entonces colocamos R, 82,057 por la temperatura 500 grados Kelvin, sobre la presión 50 atmósferas, más B 65.1. ¿Por qué hemos puesto la constante R en centímetros cúbicos? Porque, a ver, fíjense, la constante B está en centímetros cúbicos por mol, ¿no es cierto? Entonces, para que sean unidades compatibles, si la constante B hubiera estado en litros por mol, entonces hubiéramos puesto la constante R 0.082, ¿sí? Pero en este caso, como la constante B está en centímetros cúbicos por mol, por eso es que la constante R también la expresamos en el volumen en centímetros cúbicos, ¿sí? Y entonces, el volumen aproximado, ¿sí? Inicialmente, haciendo esta operación, 82 por 500 sobre 50 más 65, nos sale 885.67 centímetros cúbicos por mol, ¿sí? Porque, a ver, fíjense, atmósferas con atmósferas se van, Kelvin con Kelvin se van, y nos queda centímetros cúbicos por mol, que también es la unidad de la constante B, ¿no es cierto? O sea, son unidades compatibles, ¿sí? Y entonces tenemos un volumen aproximado, el primer volumen aproximado, ¿sí? Luego, calculamos un mejor valor, ¿sí? Con la ecuación de Van der Waals. Y entonces colocamos volumen igual a RT sobre presión más A sobre B al cuadrado, más B. Y entonces, ¿qué vamos a colocar aquí? 82 por 500 sobre 50 más A sobre el volumen al cuadrado. ¿Y qué volumen vamos a poner? El volumen que hemos encontrado, el volumen aproximado que hemos encontrado anteriormente, los 885.67 al cuadrado más B, ¿cierto? Y entonces, con ese método nos va a salir un volumen mejorado, ¿sí? Y si con este volumen mejorado, logramos después calcular en una segunda aproximación, una tercera, una cuarta, una quinta, ¿sí? Al final vamos a llegar perdón. No, aquí. Al final vamos a llegar, les decía, aquí, al final vamos a llegar a el volumen
a un volumen ya constante que no se puede mejorar más, ¿sí? Y entonces este valor mejorado, ¿no es cierto?, de 674.27, calculado con esta ecuación, ¿no es cierto?, ¿sí? Nuevamente se coloca en la anterior ecuación para un nuevo valor mejorado y etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, veamos la solución en Excel. Fíjense, he construido una página en Excel. ¿Dónde está? Aquí. Entonces, fíjense, aquí tenemos el volumen aproximado primero, ¿sí? El volumen mejorado, 729. Con el volumen mejorado, otra vuelta calculo el volumen aproximado y con un nuevo volumen mejorado y así sucesivamente hasta que, fíjense, copio la ecuación hasta que ya no cambia mucho, ¿no es cierto? Y al final aterrizo en un valor de 618.69. 496 para el volumen mejorado y para el volumen anterior. Entonces ya no mejora más, ¿sí? Entonces ahí me quedo, 618.69. Método de aproximaciones sucesivas, ¿sí? ¿Qué he puesto en esta página? ¿Sí? Perdón, en esta columna. He puesto la ecuación mejorada y aquí la ecuación inicial, ¿no es cierto? ¿Sí? Inicial, ¿sí? Entonces, igual aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces aquí simplemente copio el anterior valor, ¿sí? Ahora, esta con las constantes A, B, R, la temperatura y la presión, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ahora, fíjense, voy a volver a mi ecuación inicial, ¿sí? También podemos ordenar la ecuación de Van der Waals como un polinomio cúbico, lo que les decía, ¿no? Como tarea les he dado esto, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y han debido llegar a esta ecuación, volumen al cubo menos NB más NRT sobre P por V al cuadrado más N cuadrado A sobre P por V menos N al cubo por A por B sobre P igual a 0. Y entonces podemos resolver esta ecuación cúbica con los métodos de la álgebra o con calculadora. Y haciendo eso, o sea, reemplazando, porque tenemos el número de moles, un mol. Tenemos la constante B, conocemos. La constante R, conocemos. La temperatura, conocemos. La presión, conocemos. La constante A, todo conocemos, ¿no es cierto? Entonces, aplicando esos valores y después llevando a una calculadora con estos parámetros que son constantes, ¿no es cierto? Porque el número de moles es conocido, B es conocido, R es conocido, la temperatura y la presión son conocidas, y entonces aplicando esos valores y resolviendo con la calculadora, nos sale exactamente el volumen que habíamos hecho por el método de aproximaciones sucesivas, 618.69 centímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces, eso era lo que quería mostrarles en este problema, ¿sí? Que la ecuación cúbica de Van der Waals se puede resolver por el método de aproximaciones sucesivas, ¿sí? Como les he mostrado en la anterior, o también utilizando la ecuación cúbica normalizada y resolviendo esta ecuación cúbica para el volumen, ¿no es cierto? Ahora, cuando resolvemos esta ecuación cúbica para el volumen, nos va a dar tres soluciones, ¿no? B sub 1, B sub 2 y B sub 3, ¿sí? Obviamente, seguramente, una de ellas solamente va a ser la verdadera, ¿no es cierto? Porque o nos va a salir números imaginarios o nos va a salir números negativos que obviamente no son adecuados para el volumen, ¿sí? Entonces, el volumen positivo, ese va a ser el adecuado y que vamos a escoger como el volumen que es la solución buena, ¿sí? Entonces, en este problema quería mostrarles esas dos formas de resolver la ecuación de Van der Waals, ya sea por aproximaciones sucesivas o por calculador. Ya, y a ver, veremos otro. Dice, calcular las presiones que se pueden predecir para 10 moles de amoníaco confinado en un recipiente de 10 litros a 200 Kelvin en los siguientes casos, como un gas ideal o como un gas real con la ecuación de Van der Waals. ¿Sí? Fíjense, son 10 moles en un volumen de 10 litros a 200 grados Kelvin, o sea, una temperatura
menor que 0 grados centígrados, ¿no es cierto? Y entonces queremos calcular la presión, ¿sí? Entonces tenemos 10 moles, 10 litros, volumen, temperatura 200 grados Kelvin, amoníaco el gas, ¿sí? La presión, ¿cuál será? ¿Como gas ideal o como gas real? ¿Sí? Entonces, veamos. Como gas ideal inicialmente, entonces aplicamos P por B igual a NRT, presión NRT sobre B, 10 por 0.082 por 200 sobre 10 litros, y nos sale 16.4 atmósferas, como gas ideal, ¿no es cierto? Calculando como si fuese un gas ideal, que evidentemente es una presión alta, mucho mayor que 5 atmósferas, que era nuestro límite, ¿no es cierto? Sí, pero nos ha salido esta presión alta. ¿Y qué pasa si aplicamos la ecuación de Van der Waals? Porque la ecuación de Van der Waals se supone que ha hecho una corrección por la presión y por lo tanto nos va a dar una presión real, ¿no es cierto? Porque esa es la presión considerando comportamiento ideal, pero eso no se da en estas condiciones. Entonces, aplicamos la ecuación de Van der Waals, ¿no es cierto? La presión sí se puede despejar porque es lineal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos queda? NRT sobre B menos NB más A por N cuadrado sobre B al cuadrado. Reemplazamos los valores, número de moles 10, R 0.082, temperatura 200, volumen 10, menos N 10 moles, ¿no es cierto?, por la constante B del amoníaco, ¿no es cierto?, que es 0.0372, menos 4.17, que es la constante A del amoníaco, por 10 al cuadrado, en moles al cuadrado, sobre el volumen al cuadrado, que también es 10 litros al cuadrado, ¿no es cierto?, 100 litros, ¿sí? Haciendo operaciones, nos sale la presión 12.86 atmósferas. Entonces, fíjense, según la ecuación de Van der Waals, la presión real, ¿sí? La presión real no es 16.4, sino es solamente 12.86, ¿sí? 12.86 atmósferas, menor que la ideal, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué la presión real es menor que la calculada como gas ideal? ¿Sí? ¿Cuál será la razón? Entonces, aquí tenemos las preguntas del problema y dice, subraye la respuesta correcta, dice, la diferencia entre A y B, o sea, entre gas real y gas ideal, entre gas ideal y gas real, es porque, uno, los gases ideales tienen menor velocidad, los gases reales sufren atracciones intermoleculares, o los gases reales se condensan, o ninguna de las anteriores. ¿Cuál es? Aquí están las constantes de Van der Waals para el amoníaco, ¿no? A y B, ¿sí? ¿Cuál es la razón para que la presión real, ¿sí? La presión real sea 12.86 y la presión ideal 16.4? ¿Por qué sale menos? Y nos da varias alternativas, ¿no es cierto? Nos dice, uno, los gases ideales tienen menor velocidad. ¿Será una razón valedera? A ver, ¿alguien puede decir si esta es una razón valedera y por qué sí o por qué no? A ver, jóvenes, participen, por favor. Los gases ideales tienen menor velocidad. La velocidad solamente depende de la temperatura, ¿no es cierto? Entonces, ya sea para el gas ideal o para el gas real, tenemos una temperatura de 200, por lo tanto, van a tener la misma velocidad, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con la temperatura, no tiene nada que ver con la velocidad. Los gases reales sufren atracciones intermoleculares. Eso sí es lógico, ¿no es cierto? Porque cuando las presiones son altas, ¿sí? Los gases, las distancias intermoleculares se hacen pequeñas, ¿sí? Y las moléculas empiezan a sentir atracción intermolecular. Y si sienten atracción intermolecular, ¿sí? Ya no van a ir a chocar contra las paredes con la fuerza con la que lo harían si no tuvieran esa atracción intermolecular. Y por lo tanto la presión real es menor que la ideal, ¿sí? Entonces, esta es la razón, ¿no es cierto? El 2.
Porque el 3 dice, los gases reales se condensan. No, no siempre, ¿no es cierto? Sí, no siempre. ¿Sí? O ninguna de las anteriores. Bueno, no, pues esta es, ¿no es cierto? La razón es la número 2. ¿Por qué la presión real es menor? Porque los gases reales, en los gases reales, las moléculas sufren atracciones intermoleculares que disminuyen la intensidad del choque contra las paredes y por lo tanto disminuyen la presión. Además, también en los gases reales hay choques entre moléculas, ¿no es cierto? Hay choques entre moléculas. Y al haber choques entre moléculas, cuando dos moléculas chocan entre sí, dejan de chocar con la pared, ¿no es cierto? Dejan de chocar con la pared y por lo tanto también la presión disminuye, ¿sí? Entonces ya tenemos dos razones, ¿sí? Pero fíjense cómo además este problema nos permite comparar el comportamiento ideal con el comportamiento real, ¿no es cierto? La presión real, 12, la presión ideal, 16, ¿sí? Y que no es poco, ¿no es cierto? Además son como 4 atmósferas de diferencia en la presión, ¿sí? Ya. A ver, ¿tienen alguna pregunta sobre estos problemas que hemos hecho al último? ¿Nada? Ya. Vamos a salir. Vamos a dejar de compartir. Ya hemos salido, no habíamos dado a compartir, ¿cierto? Listo. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, ya son las 22:42, ¿sí? Desde las 21 estamos aquí. ¿Tienen alguna pregunta que quieran hacer? ¿Nada? Listo. Entonces, el PDF que hemos construido con el Jamboard lo voy a subir a la plataforma Moodle y ustedes lo van a tener ahí para que lo puedan leer de nuevo, estudiar de nuevo. Y además les voy a poner una serie de problemas para que ustedes resuelvan. ¿Ya? Ya. Entonces, bueno, eso ha sido todo en esta clase extraordinaria, ¿no es cierto? Mientras no tengamos ayudante, entonces vamos a tratar de hacer esta clase los lunes a las 21 horas, ¿sí? Mientras no tengamos ayudante. Cuando ya tengamos ayudante, ya no, ¿sí? Listo. ¿Tienen alguna duda más? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Nos vemos el jueves entonces, ¿sí? En la clase normal. Hasta luego, jóvenes. Cuídense. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, ingenieros. Ingeniero, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, Inge. Gracias.